Bienvenidos a este tiempo de fe y enseñanza. Es un espacio en el que estudiamos las escrituras y vemos temas que generan inquietudes, dudas, preguntas y que buscamos responder con las mismas escrituras. De nuevo, bienvenidos a este tiempo de fe y enseñanza. Como es habitual, tendremos nuestros tres espacios. El primero es el básico, identificado con el color verde. Luego vendrá el intermedio identificado con el color azul y finalizamos con el nivel avanzado que se determina o se distingue con el color rojo. En nuestro tiempo de fe y enseñanza el día de hoy estaremos hablando de la Biblia y los estudios de género. Para eso iremos a nuestra primera sección acerca de los sexos en la Biblia. Valga la oportunidad para aclarar un par de cosas al respecto y es que se habla de ideología de género en la actualidad, pero la sociología lo trata más como estudios de género, aunque para varios puede ser muy identificable el tema de ideología de género. Realmente en las ciencias humanas se busca hablar más de estudios de género en el sentido que ellos abordan de manera crítica y analítica este tema de el género. Más adelante hablaremos más al respecto, pero como les decía, estaremos comenzando con esta sección hablando de los sexos en la Biblia. ¿Qué significa? Mm, ¿Qué habla la Biblia acerca de los sexos? Más adelante estaremos hablando de la diferencia entre sexos y género de acuerdo a la sociología. Comenzamos hablando de la escritura que está en Génesis 1:27. Dice la Biblia, Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. En esta escritura, que es de las primeras que aparece en la Biblia acerca de la creación del hombre, dice que varón y hembra los creó, hablando de dos sexos. También habla de que Dios creó al ser humano, al hombre, a imagen suya, que más adelante lo retomaremos. En Génesis 5:2 dice la Biblia, varón y hembra los creó, los bendijo y los llamó Adán el día en que fueron creados. De nuevo, en el mismo Génesis, hablando de varón y hembra los creó. Volviendo un poco al capítulo 2 de Génesis 2, de Génesis, en el capítulo 2, versículo 21 al 23, dice la escritura, entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió, y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. De la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Algo para resaltar acá es que la escritura habla de que el ser humano es creado por Dios como varón y hembra, y en esta escritura específicamente de Génesis 2 se describe una situación en la cual Dios eh, extrae del varón una costilla para crear a la mujer. Esto tiene un sentido eh, muy profundo en cuanto a lo que significa hombre y mujer en la unión que hay entre los dos. Recordemos que la escritura habla que en un principio Dios los creó iguales, Dios los creó de la misma manera, Dios los creó uno para el otro y la mujer fue creada como ayuda idónea para el hombre. Volviendo al tema de los sexos, la Biblia habla claramente en estos versículos que hemos visto que Dios creó al ser humano hombre y mujer. Valga la pena aprovechar la oportunidad para hablar acerca de una pregunta que surge al respecto y es que si realmente anatómicamente al ser humano, al hombre, al varón, le falta alguna costilla. Realmente no es así. Mm, Así que, ¿cómo se puede interpretar esa escritura de Génesis? Hay varias formas de abordarla.
Una de ellas es que con el poder de Dios, Él sí tomó esa costilla y simplemente al cerrar la carne la reformó y formó a la mujer a partir de este hueso que sacó del varón. Otro abordaje de esta escritura habla acerca de que este es una metáfora en el cual Dios comenta cómo fue la creación del ser humano. Y un último abordaje es que no es ni metáfora ni una realidad, simplemente es una invención. Ahora, desde lo que conocemos de Génesis y abordamos Génesis, es que Dios tiene la capacidad de hacer lo que Él considere necesario. Lo importante de este tema acá, específicamente recordando que la Biblia no es un libro científico, es un libro que explica quién es Dios, cuál es su voluntad, sin atentar contra la verdad. Aquí nos está enseñando cómo es que Dios crea al ser humano en el sentido no de la dinámica exacta de la creación, específicamente hablando científicamente, sino que esa relación entre hombre y mujer de cercanía. Mm, Ahora, que sí proviene un ser, en este caso la mujer, del otro ser, en este caso del hombre, mm, tiene mucho significado que más adelante los escritores de la Biblia lo explotan y lo desarrollan. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento se va a hablar de que el hombre procede de la mujer, así como la mujer procede del hombre, que lo que enseña la escritura al respecto es que tanto hombre como mujer, eh, la idea es que sean uno solo, por ejemplo, en el matrimonio, pero también entender cuál es la función de cada uno. Volviendo a las escrituras, retomamos el tema de los sexos en la Biblia y está hablando la escritura de que hay dos sexos, literalmente hombre y mujer. Muy interesante el versículo 23 que afirma que el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, parte de la enseñanza que estábamos diciendo precisamente. Ella será mujer porque del varón fue tomada. Como ya hemos explicado en episodios anteriores, aquí se usa el hebreo ish, hablando del hombre. En hebreo es ish, es una de las palabras con las que se distingue al varón. Y él llama a su mujer o a la mujer isha, mm, connotando la igualdad que hay entre los dos. Hay una igualdad. Alguien puede preguntarse, ¿y por qué posteriormente hay una desigualdad y se mantiene a través de la historia? Y es que precisamente Dios, más adelante en Génesis 3 y Génesis 4, comienza a hablar de esta decadencia del ser humano, de la caída del ser humano en pecado y cómo esto afectó la relación entre hombre y mujer. Pero fue el pecado el que afectó esa relación. No fue Dios que dictaminó que fuésemos diferentes, sino que es el mismo pecado. Otra escritura, de hecho la que continúa, Génesis 2:24, podemos leer, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. De nuevo, hablando de hombre y mujer, que es lo que la Biblia enseña, es la creación de Dios, es el diseño de Dios, como lo hemos visto en episodios anteriores. Jesús, hablando en Mateo 19:4, le respondió a los que estaban con él, ¿no han leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Mm, Jesús afirmando la creación del hombre y la mujer y reafirmando lo que estamos hablando, lo que ya la Biblia decía, lo que las escrituras decían acerca de que hay dos sexos, hombre y mujer. Primero los Corintios 11 del 5 al 12, es una escritura que está en el Nuevo Testamento y nos cuenta lo siguiente, porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Esta escritura ya la habíamos comentado, ya la habíamos afirmado en su momento. Los autores del Nuevo Testamento retoman lo que dice la escritura en el Antiguo acerca de la creación del hombre y la mujer, de los dos sexos. Versículo 9. En verdad, el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Por tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. Sin embargo, en el Señor, ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre
independiente de la mujer. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer y todas las cosas proceden de Dios. Más adelante estaremos hablando acerca del origen de estos estudios de género. Mm, y nos adelantamos un poco al hablar de esta escritura en el sentido de que este pasaje se ha usado o se ha interpretado como un dominio del hombre sobre la mujer avalado por Dios. Realmente la escritura está hablando de esta relación entre hombre y mujer y definitivamente Dios dio roles a hombres y mujeres sin decir que uno es superior al otro. No vamos a encontrar en la escritura una enseñanza tal. Por el contrario, las escrituras están hablando que hombre y mujer son coherederos de la vida eterna cuando están unidos a Cristo, los dos, y que hombre y mujer tienen la misma condición de pecado delante del Señor. Es decir, la Biblia nunca ha puesto uno por encima del otro. Lo que Dios ha mostrado a través de su palabra es que el pecado es el que causa esa jerarquía o esa jerarquización de las relaciones entre hombre y mujer. Aquí lo que la escritura está hablando, lo que Pablo le dice a los corintios, y es bueno entender el contexto y tener en cuenta el contexto en el que Pablo habla, es que definitivamente todo procede de Dios. Así que se le debe honra y gloria al Señor. Mm, pero también está aclarando estas relaciones hombre y mujer sin decir que hay una jerarquización. Sí, Dios habla de una autoridad y claro que sí, la hay. Para concluir esta primera parte, esta primera sección, podemos ver que la Biblia habla de sexos en el ser humano. Define dos sexos, hombre y mujer. Esto está asociado a la imagen de Dios, en el sentido que la escritura dice, a imagen de Dios los creó. Dios creó al ser humano de manera intencional, hombre y mujer los creó. Es una intención, es un diseño que Dios tuvo en cuenta para la creación del hombre y la mujer. Y hasta aquí nuestra primera sección del día de hoy. Continuamos con la sección intermedia, ya hablando de los estudios de género. Específicamente vamos a estar hablando del origen, pero comenzaremos hablando de las generalidades. Estudios de género. De nuevo, se ha comentado que el tema es más ideología de género, pero desde las disciplinas de las ciencias humanas se habla en estos términos de estudios de género. Como definición, los estudios de género son estudios alrededor del género. Es un campo académico interdisciplinar donde reúne varias disciplinas del conocimiento de las ciencias humanas con el fin de analizar de una manera crítica las construcciones sociales, culturales e históricas del género y de hecho hasta sus experiencias asociadas a diferentes circunstancias. Aquí viene algo muy interesante y es que los estudios de género consideran el género diferente al sexo biológico. Ellos distinguen y hacen una distinción desde la academia, desde sus estudios, desde sus posturas, en cuanto a que el género es muy diferente a el sexo. Más adelante estaremos profundizando al respecto. El origen de, de esta área o de este campo de conocimiento académico está en el movimiento feminista. El movimiento feminista generado en las décadas de los 60 y 70 eh, dio un gran paso en ese sentido de las ciencias sociales para crear este estudio o lo que se llama estudios de género, porque realmente no es uno solo. Mm, Se generó principalmente en Estados Unidos y en Inglaterra. Y este campo de los estudios de género surgió de los esfuerzos
por cuestionar las estructuras de poder y las normas sociales que planteaban y de hecho vivían una desigualdad entre hombres y mujeres. Aquí podemos hablar de lo que se ha protestado y lo que se ha criticado a través de los años acerca de la desigualdad entre hombres y mujeres en cuanto a el dinero recibido por una labor, en cuanto al trabajo, en cuanto a las oportunidades, entre otras. Los estudios de género tienen como objetivo definir y evaluar el género como una construcción social. Se define el género como algo diferente a el sexo biológico. Estos estudios de género entienden que la vida de hombres y mujeres no están determinadas por la naturaleza, que naturalmente no están determinados, sino que es susceptible de cambio social y cultural. Así que es en ese análisis que hacen estos estudios de género, hacen precisamente un estudio acerca de las dinámicas del poder y exploran el género desde ese entender, desde ese sentido de relaciones de poder. Así que exploran el género como otra identidad más, así como la raza, la clase social, la etnia, la sexualidad, incluso la discapacidad. Em, y se genera este concepto que más adelante lo estaremos profundizando, porque lo llaman interseccional. Mm, Cuestionan muchas cosas, muchos aspectos de esta relación de poder, por ejemplo, en cuanto a la producción, en cuanto a los sesgos entre los géneros y hablando de unas posturas en las cuales están en contra. Por ejemplo, los androcentrismos, los sexismos y los eurocentrismos de la ciencia. Algo de lo que buscan hacer también estos estudios de género es promover una transformación social y así contribuir a la erradicación de la discriminación. Como ya lo hemos hablado, estos estudios de género abordan de manera diferente el género y el sexo biológico. La clave es que para ellos el género se conceptualiza por diferentes cualidades, excepto la biológica. Para ellos, el género es una construcción social, cultural, de roles, de expectativas y de relaciones de poder. Así que el género es una construcción, es una conceptualización. Varios académicos han desarrollado esto desde el principio incluso de la revolución feminista. Ahora, algo también que es base de los estudios de género es la identidad de género. En los estudios de género, la identidad de género se define como la experiencia interna e individual y el sentido profundo que cada persona tiene de su propio género. Por lo tanto, aquí ya se individualiza el género. Así que, a diferencia del sexo asignado al nacer, que es para los estudios de género una simple clasificación anatómica, la identidad de género es una construcción interna. Y recordemos, es una construcción individual o personal, que puede ser hombre, mujer, una combinación de ambas, entre otras. Ahora, leyendo las escrituras en Deuteronomio 22:5, podemos ver que dice, la mujer no vestirá ropa de hombre, ni el hombre se pondrá ropa de mujer, porque cualquiera que hace esto es abominación al Señor tu Dios. Y es que aquí algo que podemos ver en las escrituras es que sí ya se habla desde hace mucho tiempo acerca de la identidad. Es decir, la mujer tiene una vestimenta, la mujer se identifica como mujer y tiene una vestimenta en especial y el hombre de la misma manera. Así que la idea de asociar la identidad con la sexualidad o con el sexo biológico está desde un principio en las escrituras, pero la nueva construcción sociológica ya difiere o más bien diferencia entre el sexo biológico y la identidad.
Ahora, esto no es nuevo. La escritura lo habla y habla Deuteronomio 22:5 de esto, porque alrededor de la cultura israelita, del pueblo de Israel en ese momento, cuando se escribe Deuteronomio, ya están surgiendo ideas o ya existen ideas de identidad de género, sin decir que en ese momento se haya llamado de esa manera. De hecho, la idea de identidad de género, los estudios de género son realmente modernos, pero ya las inquietudes existían y ya alrededor del pueblo, lo que se ha denominado Antiguo Medio Oriente, ya ya existían estas ideas de identidad de género no llamadas o denominadas así, pero sí tenían una esencia muy parecida. En este caso, podemos ver que en Mesopotamia y Siria ya la homosexualidad existía y de hecho era considerada en varios círculos como un privilegio. En esa misma región de Mesopotamia y Siria se llegó a identificar un tercer género. Ese tercer género desafiaba las normas cotidianas y habituales y los roles que se manejaban en esas culturas, pero ese tercer género se usaba generalmente en sacerdotes y sacerdotisas, posiblemente eunucos, que fungían como funcionarios de un culto, de un reino, mm, de un gobierno en particular. De hecho, este llamado o denominado tercer género mm, parecía que funcionaba específicamente en esta cultura hacia las deidades de Ishtar y Nana. Mm, pero no solo Mesopotamia y Siria ya tenían estas dinámicas. En Egipto también se podría ver y se puede ver en diferentes escritos eh, que hacen referencia a la homosexualidad masculina y, aunque con menos frecuencia, al lesbianismo. No existe en estas dos culturas, mesopotámica y Siria una y egipcia la otra, una connotación negativa necesariamente o una prohibición legal al respecto. Así que hasta cierto punto eran permitidos, aunque no era lo habitual. Esta idea o estas ideas de estos géneros, este homosexualismo, este lesbianismo, estaban relacionados con ritos y con deidades. De hecho, la sexualidad en estas culturas generalmente estaban ligadas a prácticas religiosas o ritualistas y estas actitudes, estas dinámicas variaban de práctica de acuerdo a las diferentes creencias en las diferentes ciudades o ciudades capitales o reinos de ese momento. Ahora, eran toleradas esas prácticas en esas culturas. El pueblo de Israel no. El pueblo de Israel no eran toleradas, de hecho, porque el mensaje de Dios, lo que ellos habían recibido, es que no eran algo de identidad de género, sino que eran sexos biológicos que a la vez funcionaban como identidad. Hablemos de los postulados de estos estudios de género. En cuanto al género, hay varios postulados. Veamos estos dos primeros. De nuevo, diferente es el sexo biológico a el género. No es lo mismo para los estudios de género el sexo biológico que el género. De hecho, para ellos, el género es una construcción social y cultural. También, en los postulados acerca del género, se habla que este es relacional y jerárquico, y también es interseccional. ¿Qué quiere decir eso? Relacional y jerárquico significa que las relaciones se construyen entre los géneros de manera jerárquica y estas relaciones suelen ser asimétricas. En ese sentido, algo que mm, genera la crítica en estos estudios de género es que precisamente hay una desigualdad y esta jerarquía se manifiesta con relaciones de poder autoritario, en varios casos de machismo, pero esta jerarquía
la idea es que se pueda manifestar de otra manera según los estudios de género. Así que la idea de que el género sea relacional y jerárquico no implica un sometimiento de uno a otro. Que el género sea interseccional significa que también se cruza con otras categorías u otras secciones de el ser humano. En ese sentido, los estudios de género postulan que el género no existe de forma aislada, sino que se forma, se conforma y se expresa de manera diferente según los cruces que tengan, según las dimensiones con las que tenga relación. En ese sentido, puede ser una cuestión de identidad relacionada con la raza, con la clase social, con la etnia. Y aquí aparece uno de los términos que más adelante estaremos profundizando y es la orientación sexual. También se relaciona con otra sección, o así ya denominada sección, como la edad e incluso la discapacidad. Este enfoque interseccional de los estudios de género permite analizar las múltiples formas de opresión y privilegio desde los estudios precisamente de esta jerarquización y de esta interseccionalidad. También los estudios de género hablan de una heteronormatividad y un binario de género. ¿Qué significa eso? Que al hablar de heteronormatividad es que las normas son heterogéneas para unos y para otros. Y que también puede hablarse de un binario de género en el sentido que sí existe un sexo hombre, un sexo mujer, eh, pero se pueden combinar. Esos son algunos postulados acerca del género. Ahora, estos son postulados acerca de la identidad. Em, ya hablando de la identidad de género, estos son aspectos claves al respecto, y dos postulados al respecto de la identidad de género es que el conocimiento propio de quién se es lo que determina la identidad. También se habla en los estudios de género que la identidad es una construcción social y contextual igual que el género mismo. Como tal, el sexo es asignado por alguna cuestión biológica, pero hay una expresión de género que es diferente a esa expresión biológica. Por lo tanto, se suscita una orientación sexual. Y esta orientación sexual ya está hablando de una decisión personal y una decisión individual, de acuerdo al contexto en que la persona vive. Es decir, que una persona de cualquier identidad de género puede tener también diferente orientación sexual. Puede ser heterosexual, puede ser homosexual, puede ser bisexual, etcétera, según los postulados de los estudios de género. Esto que trae o que conlleva, y precisamente se habla de la diversidad humana. Así que en la academia, la identidad de género se considera un elemento fundamental para entender la diversidad humana y las dinámicas de poder que subyacen a las relaciones sociales. Estos son algunos postulados acerca de la identidad, del género, desde los estudios de género. Ahora, vayamos a las escrituras. Génesis 1:27, como ya lo hemos leído, eh, bueno, leamos desde el 21, dice, entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y éste se durmió y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. De la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. ¿Qué sucede con esta escritura? Y es que algo de lo que la escritura está hablando, y es reiterar el tema, que la identidad, la identidad de género, hablando de los términos que usan los estudios de género, desde la Biblia sí van relacionados con el sexo como tal. Otra escritura que ya vimos, Génesis 2:21 al 23, mmm, dice la escritura en el versículo 23, y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque
del hombre fue tomada. De nuevo, esa claridad, esa relación que hay entre el sexo biológico y la identidad. La escritura no lo separa, no lo separa. Es decir, la mujer, por ser mujer biológicamente hablando, ah, desde creación del Señor, también se identifica como mujer. Y el hombre, creado como hombre, se identifica como hombre. He ahí la identidad de hombre y mujer. De nuevo, hablemos de Deuteronomio 22:5. La mujer no vestirá ropa de hombre, ni el hombre se pondrá ropa de mujer, porque cualquiera que hace esto es abominación al Señor tu Dios. En el sentido que la Biblia asocia la identidad con el sexo biológico. Obviamente aquí hay ciertas, ciertos aspectos sociales, como el vestir, la ropa, mm, pero algo que de lo que la Biblia nos está diciendo en estas escrituras es que este diseño biológico es intencional, es binario, es hombre y mujer y es bueno. Y a la vez que es un sexo biológico, un sexo por creación, también es identidad, contrario a lo que dicen los estudios de género. Como conclusión, estudios de género son interdisciplinarios, se originan en el movimiento feminista de los años 60 y 70 y hablan estos estudios de género, del género como construcción, una construcción que hace el ser humano, que forma género por combinación de los sexos biológicos y que también es diferente el sexo biológico a el género. También algo que hablan los estudios de género es que el sexo biológico, al diferir de el género, también se generan identidades o se genera la identidad que puede diferir del mismo sexo biológico. Pero como ya vimos, otra conclusión es que no es nuevo. Esto habla de hablar de una combinación o de una identidad homosexual o de una orientación homosexual, de una orientación eh, diferente a lo dicho por las escrituras en cuanto a hombre y mujer, no es nuevo, no es algo que solo existe en la modernidad, eso ya existía desde antes y lo pudimos ver en el antiguo Medio Oriente. Por último, como conclusión de esta sección, es que la Biblia no evita el tema, no evita hablar del tema, lo aborda y lo aborda con claridad, en el sentido de que la Biblia deja constancia de que hay dos sexos, hombre y mujer, y que no solo son sexos biológicos, sino que también es la identidad del ser humano. Hasta aquí nuestro segundo aparte del día de hoy, de nuestro episodio del día de hoy, hablando de la Biblia y los estudios de género. Ahora continuamos con nuestra última sección del día de hoy, ya del nivel avanzado, y en este segmento vamos a estar hablando de los estudios de género frente a la ciencia y a la Biblia. Vamos a ver un infograma de la Sociedad Española de Medicina de la Adolescencia, mmm, lo cual es bastante explicativo. Y lo que estamos viendo aquí es lo que los estudios de género precisamente han desarrollado. Los estudios de género han hablado de tres aspectos de la sexualidad. El sexo biológico, el cual nombran que hay dos como sexo biológico y que en ese sentido puede haber un cisgénero. ¿Qué significa? Cisgénero es que la identidad de género coincide con el sexo que la persona tiene asignada al nacer de manera biológica. Es decir, si la biología habla de que es hombre, el cisgénero habla de que también es hombre, mm, o en el caso de nacer biológicamente mujer, si alguien es cisgénero, pues se identifica como mujer. Pero también en en los estudios de género se habla de transgénero en este sentido, o en este aspecto. ¿Por qué?
porque para ellos la identidad de género no coincide, o para alguien puede no coincidir con el sexo asignado al nacer. Es decir, hay personas que al nacer son asignados mujer, pero se identifican como hombres, y mujeres que al nacer son hombres, pero se identifican como mujeres. A eso los estudios de género lo llama transgénero. Pero también hay en los estudios de género, hay algo que denominan intersexual, que es la persona que nace con variaciones en sus características sexuales, es decir, por cuestiones hormonales, cromosómicas o genitales, que para los estudios de género no encajan dentro de este sexo biológico. Ahora, también se habla de una identidad de género. Y en esta infografía podemos ver en esa identidad de género eh, varios términos que pues, pueden ser entendidos por varios de ustedes. De hecho, dentro de la identidad de género, básicamente es y se define como cómo se percibe o es la percepción interna que una persona tiene de sí misma. Una persona, por ejemplo, puede identificarse o tener la identidad de no binario, es decir, que no se identifica exclusivamente como hombre o como mujer. También puede ser de género fluido, que en el cual pues la identidad de género cambia con el tiempo. A veces se identifica como hombre, a veces se identifica como mujer, o puede ir cambiando o haciendo combinación en su identidad. A género, que no se identifica con ninguno de los dos géneros. Bigénero o trigénero, que se identifica con dos o tres géneros simultáneamente o de forma alternante, entre otros. También otro aspecto de lo que hablan los estudios de género es la orientación sexual. Y esa ya se refiere a la atracción emocional, romántica o sexual hacia otras personas. Algunas orientaciones sexuales, y podemos verlo en el infograma, son heterosexual, que es atracción por el sexo opuesto; homosexual, que es atracción por el mismo sexo; bisexual, que es atracción por más de un género; pansexual, que es la atracción por personas de cualquier género; y asexual, que tiene falta de atracción sexual. A eso se le denomina atracción sexual. En otros áreas, en otras áreas de las ciencias humanas se le llama orientación afectivo-sexual, porque tiene que ver con esa atracción afectiva, emocional, romántica o sexual hacia otra persona. Esto es algo que se ha formado a través y por los estudios de género. Ahora, vamos a poner, hasta cierto sentido, en este espacio limitado, a prueba estas ideas acerca de la identidad de género, la orientación sexual, que hablan los estudios de género. Y vamos a eh, entrar en el tema de estudios de género y genética. Mucho se ha hablado al respecto y ha llegado a decir que la orientación sexual o la identidad sexual está dada genéticamente. Estudios de los años 90, sobre todo, generaron estas ideas. Aquí tenemos un ejemplo de ello. Este es un estudio del 91, de 1991. Ahí está la referencia y podemos ver el abstract de ese estudio. Mm, de hecho, este estudio como tal está hablando de que se reclutaron participantes varones homosexuales con gemelos monocigóticos, disigóticos y hermanos adoptivos mediante publicaciones sobre homosexualidad. Ya cuando entraron a estudiar, estuvieron viendo la orientación sexual de los familiares y se evaluó a través de preguntas directas y básicamente de encuestas. Sacaron varias cifras, como lo pueden ver, y al final afirmaban que fue significante el resultado y que la conclusión es que eh, la no conformidad de género en la infancia no parece ser un indicador de predisposición genética de la homosexualidad, pero los gemelos sí pueden dar cierto porcentaje de una predisposición genética. Mm,
Así que estudios como este y como otros de los años 90 generaron la idea de que la identidad de género, la orientación sexual, tiene un componente genético grande, que si alguien es homosexual es porque estaba genéticamente predispuesto a ello. Esa es una idea que se generó en esta época. Resulta que los estudios modernos estuvieron reevaluando el tema y surgieron varios de ellos eh, para estudiar y analizar este tema. Este es uno de tantos estudios precisamente que hablan o que buscan analizar eh, la relevancia de la genética y de la arquitectura genética, es lo que dice el título, en el comportamiento sexual entre personas del mismo sexo. Mm, en el abstract podemos leer que estudios de gemelos y familias han demostrado en la antigüedad o antes, con anterioridad, pues han demostrado que la conducta sexual entre personas del mismo sexo está influenciada en parte por la genética, pero las investigaciones previas sobre genes específicos implicados carecían de la potencia estadística necesaria para afirmar esto. Y esto es algo que los estudios modernos han, han visto. Así que varios estudios ya han eh, puesto en tela de juicio esas primeras conclusiones que se hicieron al respecto de la genética y específicamente la homosexualidad o tendencias sexuales o identidad de género o orientación sexual. Otro estudio hablando de las influencias genéticas y ambientales en la orientación sexual femenina, la tipicidad de género en la infancia y la identidad de género en la edad adulta. Estudiaron al respecto varias cosas. Mm, de hecho, sacaron sus resultados. Es un estudio moderno, si no estoy mal, del 2022, del 2011, perdón, es desde el 2011. Y mm, precisamente concluyen con lo siguiente. Esto indicó que una única variable latente, influenciada por un componente genético y un componente ambiental, no compartido común, explicaba la asociación entre tres rasgos, pero existía un error de medición sustancial en cuanto a la relación que se buscaba. Estos hallazgos resaltan factores de desarrollo comunes que afectan las diferencias en la orientación sexual. Es muy interesante porque al analizar los contextos en los que se formaron las personas, vieron que la influencia de esos contextos fueron mucho más categóricos que la genética. Entonces, están hablando que más los ambientes, el entorno de las personas, está eh, generando o está influenciando para las decisiones que toman las personas. Los investigadores, en general, en este estudio y en otros, no han podido dilucidar los componentes genéticos que determinen alguna conducta sexual, orientación sexual o identidad de género. Más bien, están hablando específicamente de que el contexto es el que puede determinar con mayor certeza o con mayor influencia las decisiones de las personas. Los resultados de estudios científicos comprueban la variación poblacional, claro que sí, pero no que los genes determinan la orientación en cada persona. De hecho, varios estudios de los años 90, como ya lo hablamos, el porcentaje de eh, que hallaron ellos de que un gen determinara la conducta, la orientación y la identidad sexual o identidad de género de una persona eran bastante inferiores, algunos del 22%, algunos estudios llegaron al 45%, pero que fueron reevaluados con el tiempo por estudios modernos. Así que eh, afirmar que la genética es la que determina la orientación sexual y la identidad sexual de alguien en cuanto a su decisión, en cuanto a que la persona decida o no decida al respecto de su identidad de género y su orientación sexual, no
tiene acervo y no tiene una solidez al respecto. Pasemos a los estudios de género y la evolución. Es un tema que hemos hablado en nuestros tiempos de fe. Ya hemos visto los postulados principales de la teoría evolucionista acerca de la descendencia modificada, la descendencia variable, la sobrepoblación, la selección natural y la diversificación. Algo de lo que apunta eh, el evolucionismo es que em, cada especie con esto de la evolución ha buscado mantener la especie, ha buscado que la especie se mantenga, que la especie sobreviva, mm, aunque haya diversificación, según esta teoría evolucionista. Ahora, hablando de los estudios de género y la evolución, que en el mundo científico se tiene como una teoría científica, mm, resulta que la misma evolución habla en contra de los estudios de género en cuanto a que es natural que las personas puedan eh, decidir su orientación sexual o su identidad de género. Resulta que para proteger la especie y para que la especie se mantenga y sobreviva, es decir, para que se proteja la especie, para que se mantenga la especie, el ser humano necesita tener condiciones de reproducción. Y las condiciones de reproducción es entre varón y hembra, las condiciones naturales. Así que si vamos a la teoría evolucionista para hablar acerca de lo natural desde la misma ciencia, ya esta teoría también está eh, yendo en contra de varios postulados de la teoría de género o de los estudios de género. En ese sentido, la conservación de la especie se ve en riesgo por las teorías de género, por los estudios de género. ¿En qué sentido? En que en una relación eh, donde no existan los dos componentes, varón y hembra, los dos componentes masculino y femenino, biológicamente hablando, pues no va a poder procrear, por lo tanto, no se va a proteger la especie, por lo tanto, no se va a conservar la especie. Así que es controvertido este tema en cuanto a la evolución de la misma ciencia. Así que, aunque se han querido apoyar los estudios de género en la ciencia no ha apoyado estas ideas que se han generado desde los estudios de género. Así que la llamada identidad de género y la orientación sexual atentan contra la preservación de la especie. Ahora, hablemos de respuesta desde la Biblia. Es una escritura que hemos reiterado. Génesis 1:27 al 28, Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Esto es muy interesante porque hablando de la multiplicación de la especie, sin decir que la escritura avale la teoría de la evolución, pero algo que sí sucede biológicamente es que el ser humano se reproduce y está diseñado para reproducirse. En esto empatan la ciencia y la Biblia. Recordemos que la Biblia, aunque no es un libro científico, no va en contra de las realidades. De hecho, la misma ciencia es producto de lo que Dios creó en el ser humano, que es su inteligencia. Dios dio al ser humano inteligencia y de la inteligencia surge la ciencia. Así que la ciencia, si se encamina adecuadamente, no va a ir en contra de Dios. Y Dios nunca ha ido en contra de la ciencia, en el sentido que él mismo dio los elementos para que se generara la ciencia. Así que si la ciencia se hace adecuadamente, va a hablar es de la gloria de Dios y de la creación de Dios. La ciencia va a explicar la creación de Dios. Así que ciertos puntos de la ciencia van a coincidir perfectamente con
con lo que enseña la Escritura, porque no va una en contra de la otra. Resulta que aquí la Escritura en Génesis 1:28 ya habla acerca de que el ser humano fue creado varón y hembra para reproducirse. Pero en estas ideas, en estos estudios de género, en estas ideas de orientación sexual y de identidad de género, pues no van encaminada en estas ideas. No cabe la idea de la conservación de la especie, de la multiplicación de la especie, cuando la misma escritura lo habla y la misma ciencia también. De nuevo, cabe aclarar que la escritura no apoya y no avala la idea evolucionista y sobre todo la generación del hombre por evolución. Sin embargo, la ciencia sí es correcta, sí atina cuando se habla de que el ser humano está para reproducirse. Y en ese sentido, el ser humano ha sido creado de manera biológica con una forma en la cual puede reproducirse. El varón tiene su aparato reproductor que empata perfectamente con el aparato reproductor femenino, lo cual es creación de Dios y en nuestra biología está como tal, con lo cual no empata los estudios de género o las ideas de orientación sexual o las ideas de identidad de género. Una respuesta que también da las escrituras al respecto de estas ideas está en Romanos 1:20 al 27. Dice la escritura en Romanos 1:20 al 27, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, hablando de los atributos de Dios, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa, pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Versículo 26. Por esta razón Dios los entregó a sus pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. De la misma manera también los hombres abandonaron el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Así que la respuesta de las escrituras, la respuesta de la Biblia, es que se han equivocado. Han tergiversado lo que realmente es y ha sido creado por Dios. Se han desviado de lo que es natural, de lo que es creado por el Señor. Se han desviado de la naturaleza y han entrado en usos antinaturales, en ideas que han pervertido y se han desviado de la verdad. Así lo habla la Escritura. Aquí cabe aclarar, y es bueno decirlo en este momento, y es que no es que la Biblia enseñe a odiar a las personas que se han desviado y que han tergiversado lo que es natural, lo que es biológico, lo que es creado por Dios, y han generado todas estas ideas de los estudios de género, de lo que algunos han llamado ideología de género, sino que por el contrario, Dios enseña y lo vive y lo hace él mismo, pero también enseña a su pueblo y a los creyentes que es necesario amar a las personas que han decidido y que se han desviado de las verdades que el Señor ha mostrado y que el Señor ha creado. Así que si alguna persona ha caído en el error de decidir una orientación sexual que en la cultura actual se fomenta, no es una excusa para no amarlo, sino que el Señor y Dios llama y nos lleva a amar a esta persona y ayudarla, ya que este mundo ha tergiversado la verdad y ha desviado las mentes de muchas personas.
Para terminar, queremos concluir esta sección y este episodio con lo siguiente. Los estudios de género afirman que hay sexo biológico y que también hay diversidad y que el sexo biológico no es igual al género. La ciencia moderna no acompaña la idea de que los genes dan dicha diversidad. Así que los estudios de género que hablan que tenemos como seres humanos diversidad en cuanto a orientación, en cuanto a eh, género, realmente la ciencia no lo avala. Tampoco la teoría evolucionista, desde la misma ciencia o desde esa teoría científica, que de nuevo la escritura también lo ha revaluado y no apoya muchas cosas del evolucionismo, pero lo que sí se apoya, lo que sí apoya la Biblia y que empata con la teoría evolucionista es que el ser humano está hecho para la procreación, para la conservación en un sentido. Así que estos estudios de género pues no son avalados por la misma ciencia. De hecho, son cuestionados por muchos estudios. La Biblia denuncia abiertamente estas ideas a través de sus enseñanzas. De nuevo, queremos decir que esa denuncia no implica un odio hacia las personas que se equivocan en este tema de la decisión de género o la orientación sexual, porque la Biblia sí habla que es una equivocación, pero la Biblia no incita al odio, no incita a la discriminación. La Biblia lo que enseña es a amar a estas personas, amar a las personas que se han equivocado en sus decisiones y ayudarlas y realmente orientarlas o reorientarlas en lo que es la verdad. Para terminar esta conclusión, queremos ir a una escritura que está en Romanos 12:2, que afirma y que dice que anima a las personas a no adaptarse a este mundo y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Así que la Biblia enseña y anima a no adaptarnos a estas ideas de este mundo, sino más bien a transformar nuestra manera de pensar renovando nuestra mente en la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es aceptable, lo que es perfecto. Y hasta aquí nuestro tiempo de fe del día de hoy. Tendremos un tiempo de fe más que va a ser el 6 de diciembre de 2025. Muchas gracias a todos. Nos vemos en una próxima oportunidad.